Muchachos, bienvenidos a otro capítulo de Entre Letras y Pensamientos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y traemos una experta, una profesional en el tema, una graduada, una licenciada, dos compañeros de la universidad, excelentes amigos, que los quiero mucho y voy a dar pues que se presenten. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Angie y pues soy estudiante de fisioterapia. Sí. Dios mío. Sí. Bueno, mi nombre es Samuel, también soy estudiante de fisioterapia, me dicen el peluche. Pues nada, no sé mucho de la Biblia, pero pues vamos a tratar de hablar un poquito. Bien. Bueno, Angie, cuéntanos, ¿usted por qué sabe tanto de la Biblia? Bueno, pues cuando yo era chiquita, a mi mamá siempre le gustó pues que yo fuera a la iglesia y todo ese tipo de cosas, pero pues no me obligaban y además nadie de mi familia pues como que siguió en eso, no. A mí la verdad me gustó mucho y pues yo seguí yendo, la verdad pues es como uno dice, me enamoré de Dios, literalmente. Y pues me encantó leer la Biblia, me fascinó demasiado porque pues tiene de todo, la verdad trae absolutamente de todo. Entonces me la he leído 3 veces en mi vida, la he estudiado y pues obviamente cuando uno está en eso hay muchas cosas que uno no entiende y necesita como guía y ayuda, y qué más que pues guía y ayuda de Dios y también pues de otras personas en la iglesia que también me apoyaron, también estudié y todo ese tipo de cosas. Una bestia. ¿Vos qué? Contá. No, yo nunca he leído la Biblia. ¿Pero vos crees? Como tal en Dios, no. Creo que hay como una esencia o no sé, algo más allá, pues que uno lo lleva a estar bien, que lo ayuda con los proyectos, que lo ayuda a no hacer el mal. Es como tal, pues sí, yo le doy gracias a Dios, pero no es como que Jesús. O sea, usted es espiritual, pero no religioso. Sí, ok. ¿Usted sabe, usted la que sabe? Pues sí. Jefa, que usted. O sea, ¿usted cree que hay algo superior? Digo que sí. Pero no hay en específico. Que sea Dios. Sí, porque pues hay varias religiones y cada uno tiene su Dios. Entonces, digo que hay alguien y que es único, pero no lo conocemos. Digo que... Porque hoy, muchachos, vamos a hablar específicamente de este libro que tenemos aquí. Fue madre de troque. De la Biblia, señores. Porque en la Biblia hay mucha información que es muy controversial. Y pues dicen que realmente lo que está escrito en la Biblia no es lo que realmente quiere transmitir la persona. Sí, o sea, es que hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, es como leer usted, no sé, por ejemplo en TikTok, pongámosle un ejemplo. Soy una frase y puede ser la más triste del mundo, pero como usted está feliz lo puede tomar como una charla. Pero digamos que en el momento en que está triste usted lo ve, me corto con eso la nuca, o sea, ya con eso me mato. Entonces el tipo de cosa y de interpretación que se le dé. Entonces por eso digo que cada que usted lee un versículo o una parte de la Biblia tiene una interpretación diferente a como usted la quiera tomar o como la quiera tener. Y ahorita también veíamos que hay un versículo o la Biblia nos está instruyendo para cada cosa de la vida. Exacto, o sea, la Biblia es la palabra de Dios, entonces literalmente es como usted va y le dice a un papá que, no sé, estoy muy triste o veo, hoy no dejo de pensar, de sobrepensar tal cosa. Eso fue pues como la guía que nos dejó Dios y la palabra que tiene día a día para nosotros. Entonces como que, no, la verdad hoy siento que no puedo más con mi vida, hoy siento que no, la verdad no dejo de sobrepensar, no se me sale la tristeza del corazón. O sea, entonces para eso hay una guía que la Biblia le da a uno. Y cada versículo que puedes leer, palabras de ánimo y aliento. Sí, es que para entrar a la universidad. Para entrar a la universidad. Pero eso sí sirve. Por ejemplo, yo estoy triste por un amor, entonces yo leo la Biblia y eso me va a dar el consejo como para salir. Pues como para... Exacto, es exactamente igual como que nosotros. Pues mira, no sé, vos tenés una lesión de rodilla, tenés que hacer tantas terapias todos los días o 3 veces a la semana, ¿cierto? Como una dosis. Si el paciente no hace caso, ¿qué pasa? No se va a sanar. No pasa nada. Igual, exactamente igual. Entonces, si usted no está dispuesto a recibir el consejo que le da Dios, pues ¿qué va a pasar? Nada. Entonces, exactamente igual. Exacto. Bueno, empecemos pues con los temas controversiales. ¿Qué versículos de la Biblia son interesantes? No, pues es que sí, toda la Biblia es interesante. No, porque pues si usted quiere hablar de historia, quiere hablar de, no sé, acción, quiere hablar de aventura, quiere hablar del fin del mundo, todo ese tipo de cosas están en la Biblia. ¿Usted sabe quién creó la Biblia? La Biblia la hizo Dios. O sea, la Biblia fue escrita por hombres, pero netamente inspirados por Dios.
Entonces, o sea, por ejemplo, en la Biblia se hablan de profetas menores, profetas mayores, no sé, los discípulos de Jesús, entonces Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Todos ellos, aunque un paréntesis ahí, Lucas no fue discípulo, Lucas es un doctor. Un doctor de la época, ¿ok? Un doctor, ajá. Entonces él no es como un discípulo, pero está ahí, está escrito. Y por ejemplo, entonces se hablan de todos ellos, entonces que, no sé, Moisés, Abraham, ¿cierto? Todo ese tipo de hombres. Y se les dice profetas mayores y menores porque no es porque uno sea más alto que el otro, tenga uno más poder que el otro, no, nada que ver. Es por el número de capítulos que hay en la Biblia. Por ejemplo, Génesis es un libro muy extenso. Entonces se dice que como lo escribió Moisés es un profeta mayor. Por eso se habla. Entonces, pues, la verdad, es mayor o menor, depende de lo que le hayan aportado a la Biblia. exacto. De los capítulos que tenga la Biblia. Y la Biblia en estos momentos está limitada, o sea, nadie puede escribir, por ejemplo, otro versículo, o ya No, está la porque Biblia es que- como está. Sí, ya está establecida, pues hace más Y hay de un porqué, 2.000 ¿no? millones de años. Si la Biblia ya, pues, la Biblia no termina con el fin del mundo. Sí, ya todo está escrito. Ay, va. ¿Y qué dice? Todo está escrito, pa. Ya todo está escrito. O sea, lo que va a pasar esta noche ya está escrito en la Biblia. Pues puede ser, sí. Hay que leer, tírame pues un versículo. ¿Y qué quiere que le A diga? ver qué va a pasar hoy. ¿Se puede? No, me quedo pues una bruja. ¿Qué va a pasar ahorita? Por ejemplo, yo no le puedo preguntar. No, dígame como que me tiene para... Pues, ¿qué va a hacer de mí el día de mañana? O sea, ¿eso se puede o no se puede? No. Como yo es que decirle a la usted Biblia- como que me... Entonces tendría que haber millones de Biblias. Sí, es si es verdad. escrito para cada persona, tendría que haber millones de Biblias. ¿Cuál es la finalidad de la Biblia? Sí. Pero, ¿cómo que la finalidad? Sí, Por ¿para qué- ejemplo, para la qué Biblia, existe? digamos, la Biblia, Marco, lo que sea, la escribió para eso. Es La para escribió, cada- pero fue inspirada por Dios. Sí, Que es epa. la diferencia. O sea, el Dios puso como lo iluminó y él ya se puso a escribir. Exacto. Pero la Biblia se escribió para resolver los problemas de las personas, de los También, humanos. para todo. Por ejemplo, usted que dice, no, yo pienso mucho en el futuro, que eso genera ansiedad. Pero ahí está todo lo que usted necesita para que baje esa ansiedad, para que se calme. O sea, es todo. Y esto depende cómo uno lo interprete y cómo esté dispuesto a mirar las cosas. Es eso. ¡Producción, líquido! Velo. Bueno, Angie, yo te quería preguntar una cosa. Ajá. ¿Cómo es el tema de que hay un Dios castigador o un Dios, digamos, Malvado. sí, como rencoroso con las personas que lo siguen en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo? Sino que, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, del Antiguo y del Nuevo Testamento es que cambian las dispensaciones. Entonces, la dispensación significa un tiempo en el que Dios trata con el hombre. Entonces, por ejemplo, hubo varias dispensaciones que fue, por ejemplo, la dispensación de la ley, que fue donde Dios, que no, que maten, o que tal cosa, o que, ¿cierto? O que idólatras, quémenlos, no sé, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Porque había una que están idolatrando una vaca de oro, algo así. Un becerro de oro. Eso. Y eso no le gustaba. Entonces, a- ajá. Entonces, Dios no es un Dios castigador, sino que, por ejemplo, todavía lo vemos mucho así, yo también digo, porque, por ejemplo, cuando cambiamos de esa dispensación del Dios del Antiguo al Nuevo Testamento, nosotros, por ejemplo, estamos en la dispensación de la gracia, que es en el tiempo, En ese momento. en este momento. Ya después de esta dispensación sigue ya la del fin del Apocalipsis. mundo. Fin del mundo, ya es un tiempo de, ya, cierto, de juicio. Y que es pues todo lo que pasa, que viene, que entonces... Ahorita hablamos de eso. Sí, listo. Entonces la diferencia es que, por ejemplo, por eso Dios pues mandó como a Jesús para ser un medio entre el que el hombre podía arrepentirse, podía, pues que Dios perdona sus pecados, que Dios... Esa es la diferencia. Pero Dios pues nos dio más fácil una cercanía de acercarnos mucho más a Él y como esa bondad, ¿cierto? De que Él nos da ese tiempo de gracia en el que podemos redimir nuestros pecados. Y sí, pues es eso. Pero entonces cambia es por las dispensaciones. Por ejemplo, en este momento en Israel y ellos viven en el tiempo de la ley, porque ellos nunca creyeron que Jesús fue el que vino a redimir nuestros pecados realmente. Ah, ellos todavía lo están Incluso- esperando, ¿no? Exacto, porque han habido muchos profetas que han ido allá y como ellos están con esa mentalidad como que no, si hablamos a otra persona,
nos morimos, ¿cierto? Pues nos castiga Dios, por así decirlo. Entonces, como no creyeron que ya Jesús vino, que ya murió por nosotros, que con su sangre lava todos nuestros pecados, ellos todavía están esperando que venga el Mesías, ¿cierto? Que venga el Mesías a redimir todos sus pecados, a todo eso. Y ellos en ese momento, por ejemplo, por eso las mujeres se visten así, por eso digamos que tantas bombas, tantas de ese tipo de cosas, guerras entre las mismas naciones y eso. Entonces, pues por eso es como esa diferencia. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Medellín, en América, vivimos muy bien, porque ya no estamos, digamos, en ese tiempo. O sea, donde nosotros seguiríamos viendo en ese tiempo, pues, más de uno estuviéramos muertos. Sí. Entonces, esa es como la diferencia, pues, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero entonces se podría decir que las personas son las responsables de castigarse ellas mismas por sus creencias. Sí, porque, por ejemplo, mire lo que hicieron ellos. Ustedes saben que a Jesús se le hizo una tumba y que a los 3 días revivió, ¿cierto? Allá todavía cuentan que entonces que no fue que desapareció y revivió y por eso ya no está el cuerpo de Jesús, sino que lo que hicieron fue que mandaron supuestamente a unos romanos de allá, movieron la piedra y sacaron el cuerpo. Entonces por eso ellos tampoco creen. A ellos les metieron también muchas esas cosas. Entonces, sí. Cuando por ejemplo Jesús murió, porque Jesús murió se dice que murió por nosotros, que para redimir todos nuestros pecados. ¿Por qué? Que nos ama. Pero que tiene que ver que Jesús muera, que alguien muera para redimir nuestros pecados. ¿Cómo que tiene que ver que alguien muera? Porque dicen que Jesús murió como por amor a nosotros, ¿para qué? Para limpiar nuestros pecados. ¿Y por qué muriendo Él limpia nuestros pecados? Porque nos limpia con la sangre. Por ejemplo, el bautismo, ¿ustedes han escuchado? Sí. El bautismo que hay en las iglesias cristianas, no en la católica, es diferente. Es diferente el bautismo del bautizo. Sí, el bautizo es el que hacen los niños, que le echan el agüita, que a los 2 años, no sé a cuánto tiempo se bautiza. Eso es diferente, porque lo que tengo entendido con el bautismo, no sé, la verdad me pueden corregir a ustedes, porque la verdad ni idea. Ustedes a los fanáticos. Yo tengo un fanático que es padre. Ah, bueno. Él me corrigieron, porque la verdad yo hablo desde lo cristiano. Ya no toma malo, pues que un fanático. Yo aquí no, ese padre es fanático. Seguidores. El bautismo como católico es como presentándolo como ante Dios. Sí. ¿Cierto? El cristiano es para redimir los pecados, como para hacer, no es que usted se metió al agua y se le quitaron todos los pecados, pues sí, pero es como simbolismo, pues. Yo te entendí que es recibir a Dios. No, esa es la hostia. Esa es la hostia. O sea, el bautismo es para el perdón de todos los pecados, para que usted limpie, el bautismo cristiano. Ya. Entonces, como simbolizar que usted, o sea, como que la sangre, el agua es como la sangre de Jesús y le limpia todos los pecados. Pero qué pecado va a tener un niño de 1 año. No, eso es el católico. El bautismo cristiano se hace cuando usted está en conciencia y se dice que una persona de conciencia más o menos está desde los 8 años. No es verdad, los cristianos, yo sé que son todos grandes. Son grandes, es cuando toman conciencia, porque pues un niño inconsciente ni siquiera sabe que es pecado. Claro. ¿Qué pasa si uno no se bautiza entonces? Siendo creyente. ¿Cómo que siendo creyente? Por ejemplo, alguien que no es creyente, pues no se bautiza y no va a pasar nada. Los que son creyentes y no lo hacen por rebeldía, por decirlo así, ¿qué va a pasar? O tampoco pasa nada. Eso cuenta como si no hubiera... O cuenta como pecado. Es que, a ver, yo no juzgo porque el único que juzga es Dios. Pero en la Biblia dice que si uno no se bautiza, no es digno para entrar al reino de los cielos. Entonces los que se bautizan, sí. Sí, o sea, son limpios, pero aparte de que se bautizan, hay que seguir una vida en santidad. ¿Sí me hago entender? Es otra pregunta, por ejemplo. Es tan fácil como... Yo no creo, por decirlo así. Ajá. ¿Usted es cristiana? Sí. Yo me considero católico. Ajá. Entonces, usted se bautiza, usted es predicadora. Y yo no me bautizo y no soy predicador, pero pues ayudo a las personas, no hago cosas malas. Y usted hace cosas malas. Entonces, ¿quién va a ir al cielo? No, por eso le digo, yo no juzgo, yo no soy Dios. O sea, según la Biblia, es... El único que juzga es Dios. Porque que yo haciendo las incluso cosas si usted se pregunta, por ejemplo, no sé,
en México, que hay tantas como cosas indígenas, ¿cómo Dios los va a juzgar a ellos? No, claro. O por ejemplo, una persona con discapacidades intelectuales, ¿cómo Dios los va a juzgar a ellos? Entonces ellos van al cielo. Dios se encarga de juzgar a cada uno de ellos, ¿sí me hago entender? Pero por ejemplo, si yo soy cristiana y voy Mata a alguien, por ejemplo. y mato a alguien, voy y robo, voy y me mantengo diciendo mentiras, voy una cosa y la otra, pues obviamente, pues, ¿qué es eso? Dios ¿qué es eso? Pues no es coherente, no es coherente con lo que estás diciendo, con lo que estás haciendo, eso no O sea, está que en mi bien. caso que yo conozco pues, la palabra y todo, y no creo, y no me Sino bautizo, que la diferencia ahí muy grande es, por ejemplo, si a ti te han hablado de Dios, Ujú. de una doctrina, porque pues según el juicio va a ser eso, o sea, por ejemplo, hubo una parábola en la Biblia en la que, no sé si han escuchado Lázaro y el rico, Sí. que uno fue al Ah. cielo y el otro fue al infierno. No. No. Cuéntalo. Bueno, en sí, hay una parábola en la Biblia que uno fue al cielo y uno fue al infierno, ¿cierto? Pero es una parábola, ¿cierto? Una parábola no es que pasó textual, sino que es como una semejanza, ¿sí me hago entender? Una Como lo que uno dice, no, por ejemplo, contarle esto, como no una comparación, O sino sea, no, como- es algo que no es real, pero sirve para dar una enseñanza. Eso. Entonces, uno fue al cielo y uno fue al infierno, ¿cierto? Entonces dice que cuando uno fue al infierno, que se acordaba siempre, todos los días que le decían, ay, a mí me hablaron de Dios, a mí me hablaron y me predicaron, que, ¿cierto? Que eso, que lo otro. Es el Lázaro, Y el otro está, el rico, el rey. y el otro estaba en el cielo, ¿cierto? Y el otro estaba en el cielo y, por ejemplo, el que estaba en el infierno le decía, por favor, deje a Lázaro que con la punta del dedo me moje la lengua. O sea, ¿cierto? Una simbología. Y decía él estando en el infierno que por favor fuera y le predicaran a su familia, porque él no quería que la familia sintiera lo que él estaba sintiendo. Entonces, esa semejanza es, por ejemplo, si a ti te hablaron de Dios, te predicaron cuál era como cómo era la ruta para ir a la salvación, ¿cierto? Camino al cielo. Y usted no hizo caso, y usted dijo, no, pues que yo soy una persona buena, yo no hago nada malo de eso, yo no. En el cielo, quizás Dios cuando llegue se va a decir, no, pero es que mira, a ti te predicaron tal fecha, tal hora, tal día, eso, el otro, usted no quiso. Esa es otra vuelta. Entonces, por ejemplo, los cristianos, los católicos, no sé exactamente, dicen como que pues para ir al cielo hay que ir como Sino con que, ayunos, por ejemplo, hacen ayunos, o sea, como que ven al límite, como para sufrir en la tierra e ir al cielo, como que ese es el infierno. no. Yo he escuchado O sea, que hacen ayunos. O sea, hacer ayunos, pero para causas específicas, no para martirizar el cuerpo. Por ejemplo, Dios ya hizo eso. Jesús vino a hacer eso por nosotros. Dice que cuando Jesús estaba siendo crucificado, sufrió todas las enfermedades del mundo, todas, mientras estaba siendo crucificado, para que nosotros no tuviéramos que pasar también por eso. Entonces, no tiene sentido yo matarme aquí en mi cuerpo, pues como castigarme o darme latigazos o que caminar de rodillas hasta tal parte, si ya Jesús hizo eso por mí. Entonces, aquí lo que hacemos es, por ejemplo, si tú vas a ayunar o vas a hacer una vigilia, ¿cierto? Eso, digamos que usted lo va a hacer quizás con un sentido, o con usted mismo, como subir su nivel espiritual, porque usted quiere. Entonces, por ejemplo, si usted quiere ir a sanar enfermos, usted va y se consagra y dice, listo, yo voy a ayunar, o por ejemplo yo lo hice muchas veces, pero entonces con sentido, porque yo quería, por ejemplo, algo para mi familia, o porque quería leer la Biblia y quería entenderla más. Entonces, por ejemplo, no, yo voy a ayunar y voy a hacer vigilia porque quiero, por ejemplo, la sanación para alguien de mi familia, ¿cierto? Creo que eso es como para que... Con un propósito. ¿Cuál es el propósito con el que vas a ayunar o cuál es el propósito con el que vas a hacer vigilia? No porque sí, me voy a matar, porque sí quiero sufrir. Por ejemplo, voy a hacer ayuno para que me vaya, por ejemplo, bien en la carrera, por ejemplo, de escritura. Listo, usted pidió ayuno por eso, ¿cierto? Pero usted no estudia. Ajá. ¿Cómo cree que le va a ir bien? Pero entonces si no hago ayuno y estudio. O sea, todo es un balance. Es como usted decir, no, yo quiero ser el mejor atleta del mundo. Ajá. Y voy y ayuno por eso, pero no entreno. ¿Qué sentido tiene? O sea, usted mismo me tiene que ayudar. Claro, Aquí también hay un versículo, no, es que ayúdate que yo te ayudo. jamás dice eso en la Biblia. ¿No? Entonces, ¿yo qué Eso es es? mentira, eso es cosas Exacto, del ya, hombre. parte de nosotros. Pero cierto que hay gente que dice que hay... Supuestamente dicen eso, pero si usted lee la Biblia jamás dice eso. Uy, yeah. Qué uno,
¿Qué? Porque no hay mujeres padres. A veces son cosas de la iglesia, ni siquiera son cosas que pone Dios en la Biblia, son cosas que ya estipula el hombre, que ni siquiera están en la Biblia. Porque eso ya por otra parte del machismo que el Por hombre... ejemplo, si usted mira las épocas antiguas, que la Edad Media, que todo ese tipo de épocas, como eran, Sí, era machista. disminuían a la mujer demasiado. La mujer nada más servía para barrer, trapear y procrear hijos. Sí. Y ya, para eso servía la mujer. Entonces, eso ya es más como estipulación de la humanidad, de los hombres y hasta de la misma iglesia, por eso jamás lo dice en la Biblia. O sea, que eso me... Incluso las mujeres han sido tan importantes que, por ejemplo, Esther fue del linaje de David. ¿Y de dónde vino Jesús? Del linaje de David. Entonces, o sea, las mujeres siempre han cumplido un papel muy importante y la Biblia jamás las ha desvalorizado ni las ha disminuido, nada. Eso se encargó de hacerlo el propio hombre. Yo tengo una duda. Hay un... Eso está en la Biblia, o no sé si me corregirá. ¿Qué? Se nos corrigió. ¿Qué? Creo que José tuvo como esposa a María, ¿cierto? Pero María no tenía como 13 o 12 años. Tenía como 14 años. ¿Y José cuántos años tenía? José ya se decía que era un hombre adulto. Entonces ahí tiene que No, sino que eso tiene que ver mucho de lo cultural. Por ejemplo, usted para entender algo de la Biblia, usted tiene que contextualizarse, al igual que como si una serie, una película, cualquier cosa. Por ejemplo, se contextualiza una época de la Edad Media, yo ya sé más o menos cómo era, ¿cierto? Las mujeres eran así tratadas, los hombres se llevaban tal y tal, las guerras eran tal y tal, mandaba tal y tal, ¿cierto? Entonces en la Biblia tiene que contextualizarse igual. Y no cambia mucho el contexto de antes a la hora, por ejemplo, era lo que estábamos hablando. Allá usted, una niña desde que tiene el periodo, pues que se convierte en mujer, ya está lista para casarse. Entonces ya de ahí, ni siquiera es por cosa de ellos, sino por de los padres, pues por cada linaje que se quiera O sea que no tiene que ver con que Dios haya estipulado eso, sino porque en esa cultura era normal eso. Es normal que, por ejemplo, no, yo le doy mi hija, pero entonces cuadremos este terreno, 8 marranos, una cabra, no sé, ¿cierto? Ya se cuadra así, entonces era así. Sí. O sea que usted puede ser la cagada de este mundo, pero si usted al final de su vida se arrepiente, va al cielo. Esa es una pregunta. O sea, sí, no, yo no sé, es que sí, no, porque yo no soy Dios. Realmente si Dios lo perdonó a él, si se arrepintió de todo su corazón, porque es que es una cosa, o sea, usted arrepentirse de que en el momento lo hizo, pero con la intención de seguirlo haciendo, o se arrepintió totalmente en su corazón y sacó toda esa maldad. Es que hay gente que se arrepiente cuando ya tiene 80 años y ya no puede hacer las cosas que hacía antes. Bueno, otra cosa, ustedes han escuchado de la reencarnación, ¿tan? Uy, en estos días escuché una... Pero déjame hablar. ¿Qué es la reencarnación? No. Por ejemplo, que Jesús es en usted. No, eso es tema, yo tengo un tema de otro video. Ahí ya, no voy a contar la historia, porque eso otro video. Historia. Pero he escuchado que las personas que vienen a este mundo con problemas que no se pueden mover, que no son capaces ni de velar por ellas mismas porque están pagando algo de su vida pasada. Yo también he escuchado eso. Pero estoy de acuerdo. Pues es que si lo vemos según la Biblia, por ejemplo, no hay reencarnación. Pero pues pasan muchas cosas locas en el mundo. Sí. No, de todas formas hay registro de gente que reencarnó. Pero puede ser una en 1 millón. Sí, marica, yo investigué eso. Es que no te puedo contar. Ahorita te cuento. Hacer los podcasts. Un spoiler. Miren que hay un señor que iba a tener un hijo. Y justamente cuando iba a tener el hijo, en esos días se le murió el papá, o sea, el abuelo del hijo que iba a tener. Cuando una de las primeras palabras que dijo el niño fue cuando le estaban cambiando el pañal. El papá le estaba cambiando el pañal. Y decía, qué coincidencia, porque yo era el que te cambiaba los pañales a ti, y le dijo el nombre al papá. ¿Pues el bebé? Sí, o sea, el abuelo reencarnó. Qué locura. Pero se los voy a contar así detalladísimo en otro podcast. ¿Cómo es el fin del mundo? Van a venir jinetes y puta. No, sino que, por ejemplo, uno se imagina los jinetes así que vienen del cielo, que cayendo, pero por ejemplo son muchas cosas que actualmente están pasando.
Por ejemplo, dice que uno de los jinetes es como el derramamiento de sangre. Y todas estas guerras a ustedes no les parece mucha casualidad. Lo de Ucrania, Rusia, pues como... Y dice que habrán guerras y rumores de guerras. Y realmente eso es lo que está pasando ahora. Son muchas, pues son muchas cosas, sí, pues coincidencias diría que no, porque Digo ya, que si en no. la Biblia está, yo confío en que va a pasar, pues, yo creo en eso. Y son muchos, entonces son 7 jinetes, y cada ¿Cómo va a uno... empezar todo? No, es que yo creo que ya empezó, ¿Ya empezó? ¿Y con qué empezó hace todo? rato. O sea, usted que haya pasado algo, o que diga la Biblia que va a pasar algo, que desde ahí, pum, desde ahí ya... Sí, porque es que había muchas guerras desde hace mucho tiempo, el Cierto. calentamiento global ha sido desde hace Por mucho ejemplo, la tiempo. Segunda Guerra Mundial, uno piensa todo eso, ¿cierto? Mm. Pero, por ejemplo, a ver, lo de los gays, Entonces, todos los Sí, gays, transexuales, bisexuales, Eso, todo ese pansexuales, tipo de- asexuales, metrosexuales. toda la comunidad. Todo ese tipo de cosas dice en la Biblia que pues iba a pasar. ¿Sí? Y dígame en qué momento de la historia se ha visto. Pero iba a tanto pasar eso. que- O sea, en toda la historia se ha visto pues todo Eso. eso, todo Ajá. eso, ¿cierto? Pero, ¿cómo Pero, dice la por Biblia que va a ejemplo, pasar eso? O sea, que- no. ¿Que se van a revelar o que se va a...? Ok. Sí, que hace como más como Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Ah, sí, no. Que, Pues sí lo por he ejemplo, escuchado, sí lo he escuchado y sí me recuerda la historia. que por ejemplo, Messi, Cristiano. Ah, esos son 2 ciudades, ¿no? ajá. Sí, ya me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Que por ejemplo lo de que hacían muchas orgías, que pues que era un pueblo muy obsceno, obviamente, que eran pueblos muy obscenos y que eso antes pues era como una aberración, ¿cierto? Y ahora en este tiempo, o sea, aunque se hace ver un poquito, bueno, no, se hace ya ver normal, porque en las películas y en todo, pues en series, ustedes ven que ella siempre contiene eso. Sí. Entonces eso lo hacen ver como normal. Y dígame en qué momento de la historia se había visto tanto esto. No, ahora, en ese momento. Pero lo dije en el Apocalipsis. Es que el Apocalipsis solo no es Apocalipsis, usted lee desde el fin del mundo, desde mucho antes, desde el Antiguo Testamento, lo que es Daniel, Joel, Amós, Abdías, todo eso. Pero ¿qué es lo habla malo ya que va a de- pasar? Que todo lo malo se vea ya normalizado. Sí, que lo bueno se Pero vea eso- malo y lo malo como que se vea bueno. Todo se vea como normal. Como que, no, sí, eso es normal, eso pasa sí, como... sí. Por ejemplo, lo del adulterio, fornicación, eso se veía antes, pero ahora, pues, por ejemplo, con lo de las redes sociales, con todo eso, entonces, como uno se mantiene viendo todo ese contenido, uno mantiene viendo todo eso, uno dice, Ya no, está sí, normal, mira esto así, me yo gusta. no sé qué. O sea, hay gente que le duele. Por ejemplo, pues una violación a mí me parece lo más horrible del mundo. Claro. Pues a mí, o sea, asqueroso, gas. Pero hay gente que es como que le gusta eso. Por ejemplo, la Deep Web, que se hablan tan, pues cosas Sí. que venden órganos, que venden una cosa. ¿Cuándo se ha visto eso en la historia? O sea, sí hay, pero es que ahora está más expandido, más abierto. A todo el mundo le parece ya casi todo normal. Entonces es de eso. O sea, la mentalidad del ser humano va cambiando. ¿Qué basura? Y no me refiero que se vuelva como más mala, sino que se vuelve como más permisiva a lo malo. Entonces, bueno, empieza con las guerras, con el derramamiento de sangre que Con todo eso, Que pues llegan los literal es como que la mentalidad del ser humano va cambiando. Y todo, pues como los jinetes cada uno pues trae algo en específico. Y digamos que, por ejemplo, las pestes, por ejemplo, lo que pasó con el es por decir con que el los COVID, jinetes- con el COVID también eso pues es como que la ciencia también se trata de meter por ahí. es decir que los jinetes son sucesos que van a Exacto. son cosas sucesos que ya acontecieron o van a acontecer antes de Ajá. pero ¿cuál es? Antes de la ¿Y quién venida de decide Cristo. cuál? Por ejemplo, El final de jinete- la venida de Cristo. Sí, pues, por ejemplo, ¿pero quién decide, por ejemplo, que la pandemia fue el jinete 2 y... pero eso es- no, nadie decide eso. O eso... Nadie decide eso eso. tiene Eso que ver. simplemente lo dice en la Biblia. Y por eso uno para leer la Biblia necesita ¿Son revelación. cuántos? 6, 7. 7 jinetes. O sea, los jinetes no es que venga un caballo del cielo. Pues no es que Ah, venga un bueno. caballo del cielo y que todos lo vamos a ver y que ya vino. No. Y por ejemplo, durante todo el transcurso de la historia, aunque vengamos de una naturaleza caída, que es por Adán y Eva, aunque vengamos dentro de esa naturaleza, nosotros siempre más o menos sabemos qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, en las tribus, que no sabían como el inicio, o también, por ejemplo, ahora, ellos defienden lo suyo. Y, por ejemplo, para ellos dentro de la tribu, si alguien robó, ustedes no ven que a veces les queman las manos o se las cortan.
porque no está bien. Es algo que viene. Es algo como arraigado de nosotros. Ajá. ¿Y porque ellos cuál es el tema de Adán y Eva? O sea, yo he escuchado que cuando a Eva la tentó la serpiente, que era el diablo, ¿sí era el diablo? Sí, era el diablo. Desde ahí, de ahí toda la descendencia va a estar condenada a una cosa. Condenada. No, ya desde ahí traemos la naturaleza caída, Y que es la naturaleza caída. que siempre también nos inclinamos a lo malo. Por ejemplo, un niño, porque cuando es chiquito, no sé, coge una cosa y sale corriendo, porque sabe que está mal, pero aún así lo hace. Entonces esa es como esa naturaleza caída. O que chiquitos empiezan a decir mentiras, porque los niños chiquitos dicen mentiras, sabiendo que ellos no saben que es una Con las mentira. infidelidades, uno está normal y uno es buscando otras mujeres. O sea que si no hubiera pasado lo de Eva, normalmente uno siempre seguiría, o sea, no debería nada más. Sería bueno. Ajá. Pues sí, estuviéramos en el paraíso. Ay, no. Bueno, no. ¿Qué pasaría si estuviéramos, o sea, si no se lo hubiera comido? Estuviéramos en el paraíso, pero ¿qué es el paraíso? El cielo. El jardín, sí, o el cielo. O que todo estuviera bien y no hubiera nada de infidelidad, pues como que no. No hubiera maldad. Pues sí, O pues sea, sería perfecto. el pecado que ya nos, o sea, la naturaleza mala es que ya a partir de eso ya el humano tiene maldad. Entonces no se, Ya viene como con eso caído. entonces no se poblaría la tierra igual, pues porque entonces Ya habría viene con consumismo, pues habría consumismo, habría. O sea, la tierra sí se poblaría, sino que es que, por Límite de ejemplo, recursos, ¿no? la tierra, pues el transcurso de la vida ha pasado por muchas cosas, demasiadas, o sea, muchas, y por eso también habla, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan del arca de Noé, o sea, Sí. eso fue como un nuevo inicio, pero nada, no es que ya no había muchas cosas, en el transcurso de las guerras, O sea que hubo también usted, mucha por ejemplo, más. cree que lo del arca no es, sí, fue cierto, pues. De malo, Pero sí, un parito ahí. ¿El arca de eso. Noé qué? Sí, fue cierto, pues usted. Claro. Sí. Usted también. Ay, va, y sabe que ahí se pudo haber perdido mucha especie de fauna. Claro, es que mire, por ejemplo, dicen los científicos que han estudiado, de un 100% de la creación que hizo Dios, solo tenemos un 2%. Bueno, que va a sonar nada, apenas año y medio dinosaurio. Un 2% de lo que todo, rescató de el todo paseo. lo que se... Y porque dice que en el arca de Noé hubieron 14 parejas de animales. Ah, No de todas las especies, solo hubieron 14 parejas de animales. pues el resto que se. Se ahogó. Porque ¿Por Pero qué? entonces 14 es muy poquito para los que hay actualmente. pero supongo que entre ellos. Exacto, Bueno, pues más por digamos que una jirafa con el jirafo. Un pues. perro. Un perro con la Pero un hembra. hipopótamo, El ¿qué? el macho y hembra. pues. Eran un De cada hipopótamo. especie. ¿No? Pues es mentira. Perro más gato, elefante. No, vea, yo creo que eso tiene que ver que, bueno, subió 14 especies. Y las especies, bueno, cuando eso fue que hubo una tempestad. Ujú. Y ya cuando pasó la tempestad, ya otra vez empezaron a aparearse. Y depende del lugar donde vivían, ya crearon cosas genéticas. Y por ejemplo, Claro, ya vieron cruces y por genéticos. ejemplo, tiene que ver, ¿Adaptaciones o qué? por ejemplo, tiene que ver el tigre con el gato, el felino. Ujú, Eso tiene que ver mucho con el lugar, con la O sea que entonces no, es el arca de Noé, ¿sí o qué? ujú. Entonces no eligió las especies específicas. No, porque Dios le dio las especificaciones para que subiera los las animales. específicas para que. Sí. No. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y toda la hierba verde. Miren, las quemadas de las quemadas, y no tiene que ser necesariamente que vino alguien y quemó, que vino un ángel y ¡fum! Le echó fuego a todo, no, sino que el hombre también crea eso. Mire, por ejemplo, lo que se quemó la tercera parte fue del Amazonas, Uy, sí, qué vuelta. el pulmón del mundo. el pulmón del mundo. Entonces, mire, la tercera parte, y la Biblia dice, la tercera parte de los árboles, ¿qué ibas a ver? La tercera parte de los árboles. Eso me la Se quemó. Mire, la otra. El segundo ángel El tocó poner la de trabajos. trompeta como una gran montaña ardiendo en fuego, se precipitaba en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pues no es que el mar. Sí, no es que no se convierta sangre, pero por ejemplo, Ajá. Por ejemplo, los de las erupciones de los volcanes, ustedes no están escuchando. Por ejemplo, esto está pasando aquí en Colombia, que el mar también se abrió y está produciendo unas cosas en el agua, ¿no? Y se oscureció el sol y el aire por el pozo de humo.
y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como, pues esto no es literal, como que tienen todos los escorpiones en la tierra y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a la cosa verde del agua, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de ellos en sus frentes. Eso es otra cosa, el sello, ¿ustedes han escuchado lo del sello? ¿El diablo qué? Supuestamente, pero entonces uno se imagina que un sello aquí con el 666, no, o sea, Como dicen marcar algo, ¿no? que es un chip. Dicen que es un chip, entonces que hacen un chip implantado. Y ellas Lo de Elon Musk. Ay. sí han estado hablando mucho. Entonces dice que la gente que no se ponga ese chip, por ejemplo, no va a poder entrar a la universidad, no va a poder comprar, no va a poder entrar a trabajar, no va a poder hacer muchas cosas. Y dice que esa es la marca de la bestia, o sea, del diablo. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, como quien hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, o sea que los hombres van a intentar matarse, pero no van a morir, Sí, porque bueno, la muerte no va a estar. 5 meses de martirio. Pues sí, Ay, bueno. marica.